Componentes de un SMPD. Administrador de almacenamiento. Controla el acceso a la información de la base de datos almacenada en el disco, ya sean datos o metadatos. Se encarga de la gestión tanto de los buffers en la memoria principal, como de los archivos donde se almacena la base de datos. Procesador de consultas. Recibe las peticiones de consulta o actualización y encuentra la mejor manera de realizarlas, plan de ejecución. Emite órdenes al administrador de almacenamiento que las ejecuta. Gestor de transacciones. Se encarga de conservar la integridad de la base de datos. Una transacción es una colección de operaciones que realizan una única función lógica sobre la base de datos. El gestor de transacciones asegura que la base de datos permanecerá en un estado consistente, correcto, a pesar de fallos en el sistema o de fallos en las transacciones. También controla la interacción entre transacciones concurrentes, para asegurar la consistencia de la base de datos. Ejemplos de SMPD. La mayoría de los SMPD comerciales incluyen lenguajes de cuarta generación, 4GL, que permiten al usuario desarrollar aplicaciones de forma fácil y rápida, también se les llama herramientas de desarrollo. Ejemplos de estos son las herramientas del SMPD Oracle. SQL Forms para la generación de formularios de pantalla y para interactuar con los datos. SQL Records para generar informes de los datos contenidos en la base de datos. PLSQL lenguaje para crear procedimientos que interactúen con los datos de la base de datos. Otros más comerciales como SQL Server 2008 de Microsoft, PostgreSQL, y el más usado MySQL. Ahora que ya conoces los conceptos más importantes, es hora de que entremos en materia y conocer la arquitectura de una base de datos y los tipos de esquemas que la componen. Como muchos usuarios de sistemas de bases de datos no están familiarizados con computadoras, los desarrolladores esconden la complejidad a los usuarios a través de varios niveles de abstracción para simplificar la interacción de los usuarios con el sistema. Veamos cada uno de estos niveles de forma general, ya que a lo largo del curso se abordarán más a detalle cada uno de ellos. Esquema físico. El nivel más bajo de abstracción describe cómo se almacenan realmente los datos. En el nivel físico se describen en detalle las estructuras de datos complejas de bajo nivel. Esquema lógico o conceptual. El siguiente nivel más alto de abstracción describe qué datos se almacenan en la base de datos y qué relaciones existen entre esos datos. Los administradores de bases de datos, que deben decidir la información que se mantiene en la base de datos, usan el nivel lógico de abstracción. Esquema de vistas o esquema externo. El nivel más alto de abstracción describe solo parte de la base de datos completa. A pesar del uso de estructuras más simples en el nivel lógico, queda algo de complejidad, debido a la variedad de información almacenada en una gran base de datos. Para que su interacción con el sistema se simplifique, se define la abstracción del nivel de vistas. El sistema puede proporcionar muchas vistas para la misma base de datos.